Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? Bueno, nada más para de recordatorio es van a empezar a exponer su tema el martes 10 de noviembre. Entonces nada más tienen dos semanas aproximadamente. Y ya nada más, bueno, lo que resta de esta semana y otra semana y después empiezan a exponer. Y ya que lo que es se supone que el semestre termina el 27 de noviembre, pero vamos a tener el séptimo encuentro internacional de ciencia animal, que va a empezar el martes 24, entonces prácticamente esa última semana no vamos a tener a nosotros actividades, solamente el lunes posiblemente tengamos actividades. Entonces ya prácticamente tenemos una, dos, tres semanas y media de actividades nada más. ¿Sí? Entonces, les comentaba que el 10 de noviembre empiezan las exposiciones. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Bueno, para recordarles, eh, las exposiciones van a ser en línea, igual como les he estado pasando las clases. Todos los del equipo tienen que exponer, y así como este, yo todos los días prendo mi cámara y me están viendo y estamos tratando de interactuar, así van a ser también sus exposiciones. ¿Sí? Van a tener que prender su cámara y exponernos su tema. Yo digo que nada más esta cosa, esta de prender la cámara es por respeto a los demás compañeros. ¿Sí? ¿Alguna duda? Van a tener eh, 50 minutos de exposición más 10 minutos eh, de preguntas. Buenos días, profe. ¿Es un archivo PDF y una presentación en PowerPoint para el mismo día? Su exposición la tienen que entregar todos ese martes. Yo voy a abrir un espacio en la plataforma para que ahí suban la presentación,
el trabajo escrito. ¿Sí? Ujú. Y ese día vamos asignar a ver quién le toca exponer. Lo vamos a hacer yo creo que el lunes para que se preparen mejor. ¿Sí? El lunes asignamos quién le toca exponer el martes. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, entonces si no hay dudas con respecto a la exposición, el día de ayer nos quedamos en cómo se regula el ciclo celular y cómo se le asigna esa denominación a las células de acuerdo al ciclo celular, ¿no? Así pueden entrar o les cuesta trabajo entrar a ese ciclo celular. Toda célula en reposo que se encuentra en la fase G0, ¿sí? No está dentro del ciclo celular, realmente está en su estado activo, está funcionando, está funcional. Es algo que tienen las células. Una vez que una célula entra al ciclo celular a la fase G1, deja de ejercer esa actividad para la cual está hecha. Y entonces hay un pequeño momento en donde, y es a lo que nosotros normalmente lo conocemos como pérdida de la función. ¿Sí? Hay pérdida de la función en el proceso inflamatorio porque hay destrucción de esas células, entonces pues, por ende dejan de funcionar. Y la otra es que las células que se encuentran alrededor para suplir a esas células que se murieron o que se necrosaron, también van a entrar al ciclo celular y también van a perder la función por un momento, ¿no? Para reponer a las nuevas células. O sea, estos procesos es a lo que conocemos como pérdida de la función en el proceso inflamatorio. Ahora, algo muy importante que tienen que tener las células es comunicación entre otras células. ¿Sí? Entonces, esta comunicación nos permite que estos factores de crecimiento, eh, que se encuentran en el medio donde está la inflamación y que son producidos por algunas células que se encuentran en el proceso inflamatorio, ¿sí? Pueden llegar a tener varias medios por los cuales se van a comunicar con otras células. Y también debe de haber una comunicación de todo el cuerpo para saber qué es lo que está pasando en ese lugar. Y entonces, dependiendo del mediador químico o de la hormona o del metabolito, pues vamos a tener diferentes tipos de señales. Y estas señales, les digo, son muy importantes porque las células entre sí se deben de estar comunicando todo el tiempo para saber qué rol van a jugar en ese momento, ¿no? Cuando hay necrosis, pues generalmente las células se deben de dar cuenta que les hace falta la célula que normalmente está al lado, ¿no? En el caso de los epitelios, que son células que están muy en contacto, y cuando falta una, inmediatamente las células que se encuentran alrededor se tienen que dar cuenta que hacen falta células para poder entrar al ciclo celular. Ahora, ¿cómo se dan cuenta que tienen que entrar al ciclo celular? Ya dijimos que se generan factores de crecimiento celular, ¿sí? Estos factores de crecimiento son producidos por protoncogenes.
Estos protoncogenes se les conoce como protoncogenes porque si llegan a mutar, ¿sí?, como a veces pasa en las células por cualquier mecanismo o factor que pueda llegar a dañar a estos genes, ¿sí?, que se encuentran en las células, estos protoncogenes que en un inicio producen o hacen que la síntesis de proteínas se realice para producir factores de crecimiento, generalmente si se dañan, van a estar produciendo factores de crecimiento todo el tiempo. Y la repercusión de, de estos factores de crecimiento en exceso es a lo que conocemos como la producción de oncogenes. En vez de ser protoncogenes que nos van a ayudar a restablecer los tejidos dañados, se convierten en oncogenes y esa célula, ¿sí?, se convierte en una célula cancerígena en la cual empieza a crecer o está todo el tiempo en el ciclo celular, ¿sí?, y se está dividiendo constantemente. Todo el tiempo se está dividiendo. Y es por eso que se les conoce así a esos. Son protoncogenes cuando se encuentran regulados y produciendo factores de crecimiento, y se convierten en oncogenes cuando tienen alguna alteración estos genes y están produciendo factores de crecimiento en exceso. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer, va a influir en que todas las células en donde tiene influencia este factor de crecimiento esté haciendo que esa célula se esté dividiendo constantemente, esté entrando en la mitosis. Y esto muchas células cancerígenas lo pueden llegar a tener y se autoestimulan. Entonces hay diferentes tipos de señales, ¿no?, de comunicación celular. Y esta comunicación celular pues es una autócrina. Y en la autócrina la célula produce sus propios sustancias que la van a estimular a realizar algo. También tenemos a la comunicación celular parácrina, que es hacia las células vecinas. Una sustancia que es producida por una célula va a afectar o va a estimular a una célula vecina para hacer algo, para ejercer una función, ¿sí? Y tenemos las señales endocrinas, que son alejadas, en un lugar alejado, y que toman como mecanismo de, este, de llegada hacia esos lugares lejanos la corriente sanguínea. Entonces, las señales endocrinas, estos moléculas, nosotros las conocemos como hormonas, ¿no? Y la hormona que más tiene que ver en este tipo en lo que estamos viendo nosotros, que es la hormona de crecimiento, pues se va a realizar la estimulación de la hormona de crecimiento a través de la vía endocrina. Y bueno, son unos esquemas que nos mencionan cómo es que se presenta, ¿no?, una célula o glándula. Estas células que producen las hormonas, pues las conocemos en su conjunto, las conocemos como una glándula. Es una glándula endocrina que secreta a esta hormona a la sangre, y esta hormona va a viajar del torrente sanguíneo hasta encontrar a su célula blanco, ¿sí?, en algún lugar lejano. Una señal endocrina. Una señal parácrina es de una célula a otra, ¿sí?, pero que están pues muy juntas estas células. Por ejemplo, hay una señal parácrina muy específica y muy estudiada, que es la sinapsis neuromuscular o la sinapsis nerviosa, ¿sí?, que es realmente una comunicación parácrina.
Tenemos la autocrina, en donde esa célula produce algún metabolito que va a estimular a la propia célula. Esta es una de las cosas que hacen las células neoplásicas, ¿sí? Que se autoestimulan para seguirse dividiendo. Pero no deja de ser un mecanismo de comunicación para que se lleve a cabo la reparación. Bueno, ya hemos hablado de los factores de crecimiento. Dentro de los factores de crecimiento hay muchísimos factores de crecimiento, que son moléculas muy pequeñas y que vamos a encontrar en diferentes tipos de tejidos u órganos, y cada uno va a estimular a diferentes células. Por ejemplo, tenemos el factor de crecimiento epidermal, factor de crecimiento transformante alfa y beta, que lo vamos a encontrar en la córnea, en el pulmón, en la piel, en las mucosas. Y uno muy importante que tenemos ahí es que un tejido se va a poder reparar, ¿sí? A partir de la nutrición que, que tenga ese tejido. Si tiene una muy buena nutrición, lo más seguro es que esta reparación sea más rápida y sea más eficiente, ¿sí? Y para que esta nutrición se lleve a cabo, nosotros tenemos que, acuérdense que cuando se da el proceso de necrosis de las células y se da el daño que ocasionaron diferentes factores, también hay un daño directo a los vasos sanguíneos, a los capilares. Entonces, ¿cómo queremos que un lugar que se dañó tenga buena nutrición? Si se dañaron los capilares o vasos sanguíneos, y muchas veces hasta las vénulas y arteriolas de ese tejido u órgano. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Pues vamos a tener lo que nosotros conocemos como angiogénesis, ¿sí? Y la angiogénesis es la producción de nuevos vasos sanguíneos. Y eso se va a llevar a cabo porque va a haber factores de crecimiento, factor de crecimiento del endotelio vascular o angiopoyetinas. Las angiopoyetinas son moléculas o factores de crecimiento que van a estimular la producción de nuevos vasos, ¿sí? A la angiogénesis. Y también se van a generar nuevos vasos sanguíneos. Hay otro factor que se llama factor de permeabilidad vascular, que también nos va a ayudar a generar nuevos vasos sanguíneos. Ahora, para que esto se origine, también se necesita de, digámoslo así, como de los cimientos, como si quisiéramos poner una casa, ¿no? Y para poner una casa necesitamos buenos cimientos si la queremos poner más o menos grande, pero necesitamos cimientos para poner a caer. Los cimientos de todos los tejidos, ¿sí? Para que empiecen a repararse, están dados por una molécula que ya se ha visto que hay diferentes tipos. En la actualidad se conocen cerca de 23 o 25 tipos diferentes, y esto es el colágeno. Es una de las moléculas principales para que tengan sustento esas células que van a ejercer una función. Y entonces nosotros tenemos a este factor plaquetario del crecimiento y provoca la proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos son unas células muy importantes en la cuestión de la reparación, porque son los que nos van a proveer de esa matriz extracelular que está constituida principalmente de colágeno.
No es el único, no es la única molécula que va a existir ahí, pero en su mayoría es el colágeno. Pero en su conjunto, todas estas moléculas las conocemos como matriz extracelular. Ahora esta matriz extracelular entonces nos va a dar la probabilidad de que se pueda reparar mejor el tejido. ¿Qué pasa si esas células no, no se pueden ya dividir? Pues estos fibroblastos lo que van a hacer va a ser eh, incrementar la producción de esta matriz extracelular y nos van a proveer de una cicatriz. ¿Sí? Y esa cicatriz, pues no va, es una forma de reparación que solamente nos sirve para protección, ¿sí? Protección de otros tejidos y sirve así como si fuera de relleno para que no se acumulen principalmente líquidos. Acuérdense que los espacios muertos nosotros le llamamos un espacio muerto a un espacio que no tiene algo dentro del organismo. Y generalmente los organismos, cuando hay un espacio muerto, generalmente lo llena de líquido, porque no pueden existir espacios muertos en el organismo. ¿Sí? Entonces, el factor plaquetario del crecimiento, que es secretado por las plaquetas, nos ayuda a la proliferación de fibroblastos. También de monocitos y de células del músculo liso. Y tienen quimiotaxis, estos factores de crecimiento para los leucocitos. Entonces, los factores de crecimiento, su principal función es la de generar la mitosis. ¿Sí? Son mitogénicos, pero tienen otras muchas funciones, como por ejemplo ser quimiotácticos. Tenemos a los factores de crecimiento de fibroblastos, que estos ya influyen mucho más en la proliferación de estos fibroblastos. Y una vez que están los fibroblastos, pues vamos a tener la matriz extracelular. También va a favorecer lo que es la angiogénesis, porque los fibroblastos también estimulan la angiogénesis, ¿sí? Y van a autoestimularse, ¿sí? Para que empiecen a replicarse los fibroblastos y empiecen a llegar más macrófagos al sitio de reparación. Acuérdense que el sitio de reparación debe de estar limpio de aquellas moléculas, ¿sí? Que son desechos celulares, desechos de microorganismos o cualquier otra estructura que pueda llegar a estar ahí que no pertenezca a ese tejido u órgano. Y eso lo van a hacer los fagocitos. Entonces, todo este proceso también está regulado por los fagocitos, están limpiando toda el área dañada. Y una vez que la limpian, pues ya va a empezar la reparación. También se producen otros péptidos que nosotros conocemos como endotelinas, y su nombre lo tienen porque son secretadas por los endotelios, ¿sí? Y son promotores de crecimiento celular y de reparación de los tejidos. Se autoestimulan para entrar, ese mismo epitelio tiene una estimulación autocrina para entrar a la mitosis, ¿sí? Y así poder reparar los tejidos. Entonces estábamos hablando de la matriz extracelular, ¿sí? Que principalmente está constituida por colágeno, pero tiene también otras moléculas, ¿no? Y en el caso de los epitelios, esta matriz extracelular muy importante para que se tengan una regeneración los epitelios es la membrana basal. Y bueno, las matrices extracelulares también tienen elastina, fibrilinas, adhesinas,
proteoglicanos, glucosaminoglicanos, ¿sí? Y moléculas de adherencia celular, que nosotros las conocemos, que son glicoproteínas, fibronectina, integrinas, osteoninas, tenacinas, osteopontina, ¿sí? Son puras moléculas de adherencia celular que van a hacer que estas células estén adheridas entre sí. Pero principalmente estas matrices extracelulares, uno de los componentes principales es el colágeno. Y aquí tenemos algunos tipos de colágeno, donde los vamos a encontrar, el tejido y el órgano donde los vamos a encontrar, ¿no? El tipo de colágeno 1 lo vamos a encontrar en los huesos, ¿sí? También en la piel, intestinos y vasos. El 2 lo encontramos en el tejido cartilaginoso, en el humor vítreo, en órganos, así como en órganos como articulaciones y en el ojo. El tipo de colágeno 3, tejido conectivo reticular, que está en la piel, la córnea, en el útero. Eso nada más son algunos ejemplos, ¿no? El 4, las membranas basales. El 5 es tejido conectivo que encontramos en los músculos y tendones. El 6, conectivo laxo y denso, que va a estar en la piel, intestinos e intersticio. El 7, en los tejidos vasculares y cutáneo, los vasos sanguíneos y piel. Y el 8, endotelios de vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos. Y entonces así el colágeno hay muchos tipos, ¿no? Muchos tipos de colágeno. Te digo que en la actualidad hay como 25 tipos diferentes, o se ha visto que hay como 25 tipos diferentes de esta molécula de colágeno que nos ayuda mucho para la reparación de los tejidos. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Bueno, estos son los eventos que se van a realizar de la reparación. Nosotros ya hemos visto de esos eventos del 1 al 4, en donde hay un daño al tejido, se produce la necrosis. En esta necrosis, pues generalmente hay hemorragia. Cuando hay necrosis va a empezar el proceso inflamatorio y durante el proceso inflamatorio, sí, acuérdense que esto nosotros lo dividimos para poderlo estudiar, pero todo no tiene realmente una división como tal, sino que durante el proceso inflamatorio ya empieza también la reparación. Y lo primero que se va a dar en la reparación es la proliferación celular, ¿sí? Y esa proliferación celular se va a llevar a cabo por dos tipos de células, que son los fibroblastos y los miofibroblastos, que nos van a producir la fibrosis o nos van a proveer de esa matriz extracelular. Entonces, primero llegan estas células, ¿no? Llegan células y también estas mismas células están entrando en mitosis, entonces están dividiendo también estos fibroblastos y miofibroblastos y están proliferando ahí en la zona de lesión. Y lo que nos van a proveer va a ser de esa síntesis de colágeno para rellenar esa zona dañada, ¿sí? Con matriz extracelular.
Posteriormente, se va a llevar a cabo lo que nosotros conocemos como angiogénesis, ¿sí? Y la angiogénesis es generar nuevos vasos sanguíneos. Vamos a estimular, la angiogénesis es el estímulo que necesitan los vasos sanguíneos para empezar a, a dividirse sus células, ¿sí? Y a crecer para que exista una neovascularización, ¿sí? Unos nuevos vasos sanguíneos. Profe, Posterior, sí. perdón, ¿cómo dijo de la angiogénesis para generar nuevos sanguíneos y cómo pasaba la neovascularización? La angiogénesis es la estimulación de los vasos sanguíneos para que empiecen a proliferar sus células y se produzcan nuevos vasos sanguíneos. Y ya que se produjeron nuevos vasos sanguíneos, es lo que conocemos como neovascularización. Neovascularización significa nuevos vasos sanguíneos. Y la angiogénesis es la producción de esos vasos sanguíneos. ¿Sí? Gracias. Posteriormente, en la zona dañada viene algo que conocemos como retracción. No sé si se han fijado, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en las heridas que nos llegan a pasar en la piel, ¿sí? Primero, pues hay una zona de daño, hay hemorragia, inflamación, empieza a crecer la zona, ¿no? Vemos que esa zona dañada crece, ¿sí? Por el proceso inflamatorio se dan los signos cardinales de la inflamación y se forma una cicatriz, ¿sí? ¿Qué es esa cicatriz? Dentro de esos puntos que vimos ahorita, ¿sí? ¿A cuál corresponde la cicatriz que vemos así en la piel? Se nos forma ahí una cicatriz oscura, con una coloración rojo oscuro, que sobresale de los tejidos, ¿sí? ¿A qué parte de las que vimos ahorita corresponde esa cicatriz? Proliferación celular. Así es, la proliferación celular en donde se produce una fibrosis, ¿no? La cicatriz es un tejido que va a proteger el tejido que se dañó y nos va a permitir que ese tejido que se encuentre en la parte baja de esa cicatriz se empiece a reparar, ¿sí? Entonces la cicatriz corresponde a una fibrosis, ¿sí? Y debajo de él se van a empezar a llevar a cabo todos los demás eventos: síntesis de más colágeno, angiogénesis, neovascularización. Por ejemplo, en la cuestión de la fibrosis, que es producida por los fibroblastos y también por la salida de la sangre, en el caso de la piel, nosotros vemos salida de la sangre y formación de una cicatriz, ¿sí? Esta cicatriz es un coágulo, ¿sí? Que se empieza a secar y se forma una cicatriz. Si nosotros notamos bien a todos los eventos que siguen, por ejemplo, la angiogénesis o neovascularización, están pasando en la parte interna, abajo de esa cicatriz, en cuestión de la piel. Y llega un momento
en donde ya pasaron algunas horas o días, ¿sí? Horas, hablamos de 72 horas aproximadamente, en donde se da una retracción de esa cicatriz. Empezamos a ver que esa cicatriz, de ser de un tamaño, empieza a hacerse pequeña. Eso a lo que conocemos como una retracción. Y nos empieza a dar como comezón, ¿no? Por esa retracción de esa zona dañada. Ahora, ¿quién ejerce esa retracción? Esa retracción está dada por unas células que se llaman miofibroblastos. Los miofibroblastos se van a acomodar alrededor de la zona dañada, ¿sí? Y van a estar interactuando entre ellos. Por eso se llaman miofibroblastos, porque funcionan como si fueran miofibrillas, ¿sí? Que tenemos en los músculos. Entonces tienen una organización alrededor de la célula, de la zona dañada, ¿sí? Y empiezan a ejercer presión sobre la zona dañada y empiezan a condensar esa zona dañada, la empiezan a hacer pequeña, ¿sí? Por la compresión que tienen estos miofibroblastos, por esa contracción que están haciendo sobre la zona dañada. Ahora, si nosotros hacemos eso, ¿sí? ¿Qué le están haciendo realmente a la zona dañada? Le están sacando agua. Y entonces, por eso es que empieza a dar, nosotros tenemos en la piel, cuando sucede eso en la piel, por eso nos empieza a dar comezón, ¿no? Porque se están estirando los tejidos que están alrededor de la zona dañada. Y esa cicatriz empieza a ser pequeña, se le empieza a salir el agua, se empieza a secar. Y eso también está sucediendo abajo de la cicatriz. Entonces, de ser una lesión de un tamaño, a partir de los miofibroblastos que ocasionan la retracción, esa zona dañada se hace un poco más pequeña de lo que estaba antes, porque se le empieza a salir el agua. Acuérdense que cuando hay inflamación, hay generación de exudado. Ahora, ¿cómo sacamos otra vez esa agua de esa zona dañada? A través de la retracción, ¿sí? Primero, el que existiera exudado o en un inicio el edema nos ayuda a la proliferación de células fagocíticas, ¿no? Y a la llegada de mediadores químicos a la zona dañada. Cuando se está reparando, pues ya no requerimos tanto eso. Y entonces vamos a secar la zona dañada a través de la retracción. Vamos a sacarle el agua. Y posteriormente, entre 2 y 3 semanas posteriores al daño, eso va a depender de la gravedad del daño, ¿no? O de la extensión también del daño. Porque hay algunos epitelios que, ya hablando de los epitelios, después de la retracción, viene la epitelización, que es en los epitelios, y va a depender del tipo de epitelios. Ahí se van a empezar a reparar de 2 a 3 semanas, pero esto es muy variable, va a variar dependiendo del tipo de epitelio. Por ejemplo, unos epitelios que se reparan muy rápidamente son las mucosas. Y nosotros lo hemos notado en la mucosa oral, cuando se llegan a morder, por ejemplo, y no se infecta la herida y la mordida no es tan extensa, ¿cuánto tiempo pasa para que esa lesión que tienen en la cavidad oral, porque se mordieron así leve, se repare, se regenere? ¿Cuánto tiempo han notado? Pues como menos del día. Así es, aproximadamente, a veces llega a tardar, si no es una zona tan extensa, a veces en 12 horas ya se reparó. ¿Sí? Entonces va a depender de los epitelios y del tipo de epitelio para qué tanto tiempo tenga para volverse a regenerar.
Uno de los que más rápido se regenera es la cavidad oral. Y esto es por obvias razones, ¿no? La cavidad oral generalmente está expuesta a una gran cantidad de microorganismos y entonces no podemos estar con una zona dañada porque pueden entrar fácilmente microorganismos. Entonces es una de las áreas, es uno de los epitelios que más rápido se llega a regenerar. Y en la piel, pues va también a depender de la extensión o magnitud del daño. Hay unas que se reparan en 24 horas, pero hay otras que si es una zona muy grande la dañada, pues va a tardar algunas semanas en poderse reparar. Pero entonces esto de la epitelización, pues va a depender del grado o la magnitud del daño y el tipo de epitelio. Ahora, la formación del tejido de granulación, cuando son zonas, siempre se forma tejido de granulación en una zona lesionada, en donde hubo necrosis, va a haber tejido de granulación. Ese tejido de granulación está altamente irrigado. Es en donde van a empezar a producirse los nuevos vasos sanguíneos. Y se llama tejido de granulación porque parece así como si fueran en granos, en gránulos. Y se ve irregular. Si nosotros tocamos ese tejido de granulación, ¿sí?, que se está formando, va a sangrar mucho. Y sangra mucho porque es a partir de ese tejido de granulación en donde se está llevando la angiogénesis o neovascularización, los nuevos vasos sanguíneos. Y lo vamos a notar fácilmente en zonas en donde están altamente dañadas. Por ejemplo, en grandes extensiones de la piel, generalmente para tapar los tejidos más profundos, se genera gran cantidad de tejido de granulación, que es lo que uno busca, por ejemplo, cuando, no sé, hay un paciente atropellado y le quitaron un pedazo extenso de piel. Lo primero, lo que hace uno al estarle haciendo asepsia, ¿sí?, limpiándole la zona, es estimular a que se genere tejido de granulación. Y una vez que se estimula y se genera tejido de granulación, esos tejidos que están más profundos, pues ya tienen una protección con ese tejido de granulación. Ahora, ¿qué es el tejido de granulación? Pues no es otra cosa más que matriz extracelular, ¿sí?, que también tiene gran cantidad de capilares. Por eso es que sangra. Y esto nos va a ayudar a que si es altamente vascularizado ese tejido de granulación, nos va a ayudar a que se nutra mucho mejor esa área de lesión. En la otra clase me preguntaban acerca de una cicatriz queloide. Y una cicatriz queloide, ¿sí?, se va a originar cuando hay un exceso de tejido de granulación, ¿sí? Y generalmente se le conoce como cicatrización de segunda intención. Por ejemplo, si es una herida o una lesión que es aséptica, que está limpia, que tiene bordes regulares, que no es muy extensa y que tiene un buen aporte sanguíneo, se va a producir muy poca cantidad de tejido de granulación, ¿sí? Y eso es lo que conocemos. Y si, por ejemplo, los bordes de la herida adosan entre ellos muy bien, eso quiere decir que se junten muy bien los bordes, que no estén disparejos, que se junten muy bien los tejidos, se
cicatriz, una cicatrización de primera intención. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver esa cicatriz de primera intención? ¿O dónde podría llegar a aparecer esa cicatrización de primera intención? Hablando de los procesos médicos que hacemos. ¿No? Nadie sabe. Ni idea, profe. ¿No? En los cortes que hacemos en las cirugías, cuando hacemos una cirugía, lo que nosotros tratamos de hacer es que cada corte tenga una reparación con una cicatrización de primera intención. ¿Sí? Ahora, si es una lesión en donde hubo fricción, por ejemplo, en un atropellamiento, hubo fricción de la piel, se generó un área muy extensa de necrosis, ¿sí? Ahí que va a existir de primera intención o segunda intención. De segundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las de segunda intención? Las de segunda intención generalmente están sépticas, ¿no? Infectadas. Los bordes no adosan regularmente. El área de lesión es extensa. ¿Sí? Hay daño grave a los tejidos. Y entonces para ese tipo de lesiones se va a formar gran cantidad de tejido de granulación. Y el tejido de granulación nos va a ayudar a proteger esa zona altamente dañada. Pero te tiene que estimular el tejido de granulación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estimulamos a que se produzca tejido de granulación? Porque este tejido lo van a producir también. Acuérdense que es matriz extracelular. ¿Quién va a producir esa matriz extracelular, ese tejido de granulación? ¿Quién les dije que lo producía? Los fibroblastos. ¿Sí? Entonces, la zona dañada se tiene que estar estimulando. Si nosotros no estimulamos esa zona dañada, ¿sí? Y no le proveemos a, no proveemos de esa matriz extracelular rápidamente, los fibroblastos no van a poder proliferar y producir el tejido de granulación. Entonces, ¿cómo le podemos hacer en una herida que está muy grande para dar más rápido esa matriz extracelular, que es fibrosis al fin de cuentas? ¿Cómo le podemos hacer? Esa zona dañada tenemos que hacer que sangre. Y a la hora que sangra, ¿sí? Esa sangre nos va a proveer, se va a volver en un coágulo. Y el coágulo tiene fibrina. Y la fibrina nos va a hacer que haya una fibrosis, una cicatriz. ¿Sí?
Y a través de esa fibrina que se generó, nosotros vamos a poder darle un tejido en donde los fibroblastos, porque los fibroblastos no son células estáticas, ¿eh? Son células que se están moviendo. Y entonces esos fibroblastos van a ir a través de esa cicatriz, ¿sí? A generar ese tejido de granulación que nosotros requerimos para proteger esa área. Por eso es que cuando hay una zona lesionada, yo creo que sí lo han escuchado, una zona lesionada que está contaminada, que está mal, lo que hacen es decir, bueno, vamos a estimular para que se produzca tejido y hacen una elevada fricción sobre la zona lesionada para que sangre, ¿sí? Y pueda haber una proliferación mucho mejor de los fibroblastos. Ahora, entonces, ¿qué es esa cicatrización queloide? La cicatrización queloide es una cicatrización de segunda intención en donde, a pesar de que sean lesiones leves, ¿sí? Y que pudieran llegarse a solucionar con una cicatrización de primera intención, se produce gran cantidad de tejido de granulación, ¿sí? Y todas las cicatrices son de segunda intención, entonces va a ser una cicatriz grande, que va a sobrepasar lo que es el tejido, ¿sí? El tejido principalmente se van a ver muy fácilmente en la piel, y a pesar de que sea una lesión leve, va a haber una gran cantidad de fibrosis. Eso lo conocemos como una cicatrización queloide. Eso era lo que les platicaba, ¿no? De las cicatrizaciones de primera intención y de segunda intención. Ahora, cada órgano tiene diferentes tipos de mecanismos para que se pueda llegar a reparar, ¿sí? O tiene, no mecanismos, el mecanismo más o menos es igual, más bien es diferentes grados, ¿sí? De que se pueda llegar a reparar. Y ya sabemos que la piel es uno de los órganos que más fácilmente se puede llegar a reparar y que es uno de los más fuertes, ¿no? En cuestión de estar en contacto con el medio ambiente. Y entonces la piel tiene un alto poder de reparación, y ya sea a través de la regeneración o de la fibrosis, que al final de cuentas, por ser tan extensa, una pequeña fibrosis generalmente no interrumpe la función de la piel, ¿sí? Y solamente vamos a ver que esa fibrosis va a interrumpir la función de la piel en los lugares donde sean más móviles, ¿sí? Por ejemplo, las articulaciones, cercanas a las articulaciones, en donde si hay mucha fibrosis o hay retracción de la piel, o hay zonas donde se perdió gran cantidad de piel, como sucede en las quemaduras, ¿sí? Vamos a ver que ese tejido que va a salir no tiene la misma elasticidad de la piel. Y es por eso que esas zonas pues tienen algunos problemas, ¿no? Porque no suplen completamente con piel, sino con una zona de cicatrización
y la piel, esa función que tiene la piel de protección y que sea altamente flexible para que nos podamos mover, pues se pierde. Y bueno, la de protección no se pierde porque lo suple la cicatriz. Hace rato estábamos hablando de las mucosas y las mucosas tienen dos tipos de lesiones que podemos llegar a observar. Bueno, en la piel, cuando la lesión es, hablando de, se me pasó, hablando de lesiones en la piel, si la lesión es menor a 1 centímetro, se le conoce como una lesión primaria. Y si la lesión es mayor a 1 centímetro, es una lesión secundaria. Y tenemos diferentes tipos de lesiones en la piel. Por ejemplo, tenemos las ronchas, que pues todos conocemos, ¿sí? Que son por ejemplo, son producidas por un piquete de algún insecto, principalmente los mosquitos en nosotros. Y una lesión secundaria en la piel, pues puede ser una cicatriz, ¿no? Ya después cuando veamos en patología sistémica, vamos a ver más las lesiones de la piel. Dos lesiones importantes en la mucosa son las erosiones y las úlceras. Las erosiones son los daños primarios a las mucosas en donde todavía no está dañada la membrana basal. Entonces, una lesión que no penetra hasta la membrana basal, que solamente está dañado el epitelio en una mucosa, la conocemos como una erosión. Y cuando se daña la membrana basal, ¿sí? Junto con el epitelio, ya lo conocemos como una úlcera. ¿Qué diferencia le vamos a depender de? Ustedes ya han visto la histología de las mucosas, de los epitelios. ¿Qué diferencia si macroscópicamente de observarlas podemos notar entre una erosión y una úlcera? ¿Qué diferencia habrá? Las que podemos ver pues son más las de la cavidad oral, ¿no? A no ser que hagamos una necropsia y veamos otras mucosas. Pero ¿qué diferencia habrá entre una erosión y una úlcera? Si nosotros la estamos inspeccionando, ¿cómo sabemos que es una erosión o una úlcera? No sé, profe, la verdad. No saben. Ustedes, por ejemplo, se han mordido la cavidad oral, ¿no? Los cachetes. Sí, Siempre sangra. Sí. Si se llegan a morder, siempre sangra. Según yo, no. No, no. Entonces, cuando no sangra, cuando no vemos lesión en el sangrado, ¿qué estamos lesionando? No vemos sangre en la lesión, más bien. ¿Sí? Estamos observando una lesión al epitelio. Y entonces a eso lo conocemos como una erosión. ¿Sí? Y cuando vemos que esa lesión
perforó la membrana basal o se dañó la membrana basal, vamos a ver una hemorragia. Por ejemplo, cuando alguien dicen, es que tiene una, ¿han oído a decir a alguien que tiene una erosión en el estómago? ¿Algún- No, No, más sin en cambio han oído decir, no, es que tiene una úlcera en el estómago. sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen hemorragia, ¿no? Y esa persona que tiene una úlcera puede vomitar sangre, puede tener hematemesis, ¿sí? Entonces, las úlceras generalmente sangran, ¿sí? Y entonces esa es la diferencia que nosotros encontramos o podemos llegar a observar fácilmente en una mucosa, ¿sí? Si es una erosión, si es una úlcera. ¿Qué le vamos a ver a la erosión si es una mucosa? Vamos a ver daño en el epitelio y por ser una mucosa, pues no va a tener esa estructura así como, se llaman mucosas porque parece que tuvieran moco en la superficie. Entonces, cuando es una erosión, vamos a ver que está hundida la lesión y le falta esa sensación como de que tuviera moco, ¿no? Y en cambio, cuando es una úlcera, vamos a ver que es una zona que es sangrante, que está sangrando. Porque debajo o ¿se acuerdan cuando vimos la irrigación del epitelio? Que no llegan vasos sanguíneos a la mucosa, al epitelio, sino que ese epitelio se nutre a partir de la difusión y los vasos sanguíneos llegan a la parte subendotelial. Y entonces, si nosotros quitamos la membrana basal, ¿qué es de la membrana basal? Los vasos sanguíneos, y es por eso que sangra. Y por eso tenemos el sangrado de esa mucosa. Bueno, después la reparación en el aparato respiratorio es uno de los sistemas, va a depender del lugar, ¿no? Porque el aparato respiratorio lo dividimos en dos, vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Esto es porque se toma la referencia del cuerpo humano. Las vías respiratorias altas generalmente es de la tráquea a la cavidad nasal, las vías respiratorias bajas de los bronquios y pulmones y lo que es el parénquima, todo el parénquima pulmonar, junto con los alvéolos, ¿sí? Y bronquios, bronquiolos y bronquiolos primarios, secundarios, todo esto. Entonces depende de dónde se dañe este aparato respiratorio para para su poder de reparación. En las vías respiratorias altas, ¿sí? El poder de reparación del aparato respiratorio o de este sistema de conductos respiratorios es muy eficiente, ¿sí? Y si se llega a producir una fibrosis, no es tan de consideración como si sucediera en el aparato respiratorio bajo, en donde pues va a haber un intercambio gaseoso. Y es por eso que se vuelve grave que el parénquima pulmonar o los alvéolos, ¿sí? Se empiecen a dañar porque son tejidos que no van a tener oportunidad de estarse reparando, ¿sí? Porque el individuo tiene que estar respirando todo el tiempo. Pues va a depender del daño, de la extensión del daño para que esos tejidos se empiecen a reparar. Ahora, esta reparación, por ejemplo, en el aparato respiratorio tenemos una epitelio, ¿sí? Pero los epitelios, entre más capas de células tengan, su poder de reparación es mejor. ¿Qué tipo de epitelio tenemos en los alvéolos?
acuerdan cuando vimos las imágenes de los alvéolos? ¿Qué tipo de epitelio tenemos? Epitelio simple. Sí, y aparte es plano, ¿sí? Entonces son células chiquitas, planitas, y son simples. Entonces, ¿cuánto nos falta para llegar a la membrana basal si se empieza a destruir el epitelio? Pues está inmediatamente la membrana basal después del epitelio. Entonces, si se destruye ese epitelio, fácilmente se puede dañar la membrana basal. Y si la membrana basal o el alveolo se inflama, se va a llenar de líquido, porque toda inflamación, ¿sí?, lleva consigo un exudado. Y si se genera exudado y daño del epitelio de ese alveolo, el alveolo tiene una, una sustancia que es una sustancia que rompe la tensión superficial. La tensión superficial, ¿sí saben qué es la tensión superficial? Sí, A ver, ¿qué es la tensión superficial? Es, Pues, por ejemplo, cuando una cosa es tan ligera que no puede romper la tensión superficial de otra, como los mosquitos que no pueden atravesar el agua y así, o una burbuja así que no es, puede estar dentro de otra y así. sí. Entonces, la tensión superficial no es otra cosa más que la, la fuerza que tiene un líquido, ¿sí?, en su superficie para poder sostener algo, ¿sí? Y nosotros también, aparte de lo del mosquito, también la vemos claramente en, por ejemplo, cuando se nos queda el jabón en el azulejo, ¿sí?, y lo queremos levantar hacia arriba, ¿no? Que queda pegado. Queda pegado a través de una solución jabonosa y agua. Entonces se incrementa la tensión superficial de ese líquido por tener jabón. Entonces en el alveolo también hay una tensión superficial, porque los epitelios, recuerden que también tienen cierta cantidad de líquido, ¿no? Todo en el organismo llega a tener cierta cantidad de líquido. Ahora, este líquido, ¿qué pasaría si el alvéolo, ¿sí?, por tener cierta cantidad de líquido, de agua, se llegan a adherir sus paredes? No podría volverse a inflar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el alvéolo para poder sacar aire e introducir aires? ¿Sí? Saca aire y se desinfla. Introduce aire y se vuelve a inflar. ¿Por qué no se llega a pegar? Porque tiene un producto que rompe la tensión superficial y que es producido por los neumocitos, ¿sí? Y es un agente vasoactivo, perdón, no vasoactivo, es un agente que rompe la tensión superficial, que se conoce, bueno, se llama dipalmitoil lecitina. Y esta sustancia lo que hace es romper la tensión superficial para que ese alveolo no se pegue en sus paredes. Cuando se daña, por ejemplo, el alveolo, se produce exudado y el exudado incrementa la tensión superficial.
Y si se incrementa la tensión superficial y se están dañando células del alveolo, entonces estos neumocitos que se supone que estaban produciendo esa sustancia, la dejan de producir y aparte se incrementa la tensión superficial por la inflamación. ¿Y qué le va a pasar al alveolo? Se va a colapsar, ¿sí? ¿Se va a volver a inflar ese alveolo? ¿Va a poderse Pues inflar no. otra vez? No, no, ya no se va a poder inflar. ¿Por qué? Porque se rompió la tensión superficial. Porque, perdón, porque se aumentó la tensión superficial y quedan adheridas sus paredes. Y no hay células que estén produciendo esta sustancia que rompa la tensión superficial. O sea que sin ellos Entonces, es como que colapsa. se colapsan los alveolos. Y si se colapsan los alveolos, es muy difícil que los volvamos a inflar, ¿no? Con la respiración. Profe, ¿Sí? ¿qué sustancia dijo que producían? Se llama dipalmitoil lecitina. ¿Podría repetirlo, por favor? Dipalmitoil lecitina. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Ah, mire, profe, aquí en internet dice que se llama surfactante. Ajá, sí, se me había pasado de hecho lo estaba buscando ahorita, Nice. pero sí, se me había olvidado. Es una sustancia surfactante, perdón. ¿Sí? Y las sustancias surfactantes rompen la tensión superficial. Gracias. Bueno, uno de los órganos que tiene una alta capacidad de regeneración, ¿sí? De reparación por regeneración, es el hígado. Y los hepatocitos tienen una alta capacidad de entrar a la mitosis, pero también genera zonas de fibrosis si se ven dañados. La dificultad del hígado es que a veces ya no tiene espacio para seguir creciendo. Y la otra es que a veces de tanta fibrosis que puede llegar a tener, ¿sí? Se está dañando mucho tejido hepático y ya no es suficiente para sostener el metabolismo del organismo. O sea, no le da tiempo, o sea, ese hígado puede llegar a crecer más, ¿sí? Pero ya no tiene espacio y aparte se está destruyendo tanto el hígado que no está teniendo oportunidad de que la reparación, como es más lenta que la destrucción, empieza a haber una sobrecarga del metabolismo hepático, de los pocos hepatocitos que quedan bien y no son suficientes para llevar a cabo el metabolismo corporal. ¿Sí?
pero el hígado es uno de los órganos que más fácilmente se puede llegar a reparar. Tiene un alto poder de reparación y eso va a depender de la zona, del tipo de daño. Si es focal, ¿sí? Es en una zona nada más, o si es masivo o extensivo, o también se le conoce como difuso. Bueno, y en cuestión de los huesos, algo importante aquí aquí va, por ejemplo, en la imagen, ¿sí? Es un daño en la piel, ¿no? Y si vemos esto que está así como granular en la primera imagen, en la imagen que está más hacia la izquierda, hacia su izquierda, vemos que es un tejido granular. Esto es lo que nosotros conocemos como tejido de granulación, ¿sí? Este tejido de granulación nos va a servir para proteger la zona dañada. Y fíjense la extensión que tiene en la imagen, esa zona dañada. Ya ese es un tejido de granulación, ya está limpio, está séptico esta zona y se está reparando muy bien. Y vean cómo quedó al final la zona dañada. ¿Por qué? Porque hubo una retracción de esa zona dañada. Entonces, de ser muy extensa, a la hora de que hay una retracción de esa zona, se va a ver pequeña la cicatriz. ¿Sí? Y al tener esa cicatriz, nosotros normalmente conocemos como ese tipo de cicatrización como secundaria, ¿no? O de segunda intención. Bueno, otro de los tejidos que tenemos en el organismo y que nosotros pensaríamos que es un tejido, es como inerte, ¿sí? Pero que realmente tiene una elevada capacidad de reparación, porque tiene células que se están moviendo constantemente y están influyendo a que éste se pueda llegar a reparar fácilmente por la mineralización que necesita, son los huesos. Y los huesos no son tan inertes como pensamos, tienen un alto metabolismo, ¿sí? Tienen una muy buena irrigación que les permite estarse reparando constantemente. Por eso es que un hueso, ¿sí? Por ser un tejido tan activo, si nosotros nos paramos chueco, ese hueso también se empieza a enchocar, ¿no? Empieza a ponerse de una forma, a lo mejor que no es tan correcta, pero empieza a deformarse. Y eso nos da, pues la pauta para decir que es un tejido activo, ¿sí? Que es muy activo el hueso, porque se puede llegar a deformar en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, si empezamos a caminar chueco, se pueden empezar a doblar los huesos, se pueden empezar a desviar de su forma original. Y vamos a ver que todo esto está influenciado por la nutrición. Ya sabemos que los huesos largos los huesos en general tienen una muy buena nutrición y los huesos largos tienen una nutrición muy específica porque tienen lo que conocemos como médula ósea. ¿Sí?
Y la médula ósea es donde radica lo que son las células progenitoras de todas las células de la sangre. Y entonces también necesita una buena irrigación. Y los huesos largos pues tienen ese foramen nutricio, en donde les llega una irrigación muy buena directamente a la médula ósea, pasa a través de los tejidos del hueso hasta un lugar que llamamos canal medular y que está revestido de un endostio, ¿sí? Y por ahí se va la irrigación de hacia distal y hacia proximal del hueso largo, ¿sí? Y aparte recibe irrigación de los tejidos circundantes. Los tejidos circundantes del hueso, pues son los músculos, que tienen una elevada irrigación. Uno de los tejidos que más llega a sangrar, ¿sí?, en un organismo, pues son los músculos por su elevada irrigación que tienen. Y también recibe cierta cantidad de irrigación, pequeños capilares, los huesos, ¿sí?, de los músculos que los rodean. Y esta elevada nutrición hace que los huesos sean tejidos que se puedan reparar, pues en periodos, van a ser periodos prolongados por el tipo de reparación, pero que se puedan reparar muy bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión en un hueso, ¿qué es lo que tenemos que cuidar de ese hueso? La nutrición, ¿no? La irrigación, que tenga buena irrigación. Si tiene buena irrigación, ya sabemos que se va a poder reparar fácilmente, ¿sí? Ahora, tiene diferentes tipos de células. Tenemos a los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los osteoblastos nos van a permitir mineralizar el hueso, ¿sí? Los osteoblastos entonces producen la osteogénesis, generación de nuevo hueso. Los osteocitos son osteoblastos que ya están maduros y que se encuentran en la zona mineralizada y que siguen produciendo esa mineralización del hueso. Y tenemos a los osteoclastos, que son los macrófagos del hueso y que nos van a remover aquellas células dañadas o tejido dañado del hueso. Y entonces ahí, por ejemplo, en el caso del hueso tenemos diferentes tipos de reacciones. Cuando surge una lesión en un hueso, lo primero que nosotros queremos esperar en ese hueso es una reacción osteoclástica. Y la reacción osteoclástica nos va a limpiar esa zona del hueso que se dañó. Y posteriormente viene una reacción osteoblástica, generación de nuevo hueso, ¿sí? Ahora, un hueso se va a reparar a través de la nutrición y lo que nos va a servir para que se pueda reparar o lo que nos sirve como un cimiento en el inicio de una lesión en el hueso es la hemorragia. El hematoma, nosotros lo conocemos como hematoma original. El hematoma original es el sangrado que se produce cuando se fractura un hueso. Y ese hematoma posteriormente se va a convertir en cartílago porque va a haber células que van a proliferar ahí. Va a empezar a producirse así como si fuera cartílago y posteriormente se va a osificar, ¿sí?, a través de las células del hueso.
Y este proceso pues va a depender para que se lleve a cabo depende de varios factores, de la edad del paciente, de la disposición que se encuentren en cada uno de las partes fracturadas, ¿sí? Si están alineadas o no alineadas, si están juntas, ¿sí? Por ejemplo, si hay una unión, aunque no sea del 100% de los huesos, se va a corregir el problema, se va a osificar, porque después ya que se empieza a osificar, viene la remodelación en el caso de los huesos. Y en la remodelación, el hueso vuelve a estar en su misma forma que tenía anteriormente. Y siempre existe una remodelación en el caso de las fracturas. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Creo que no, profe. No, profe. ¿No? Bueno, entonces, nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Gracias, profe. Profe, Hasta luego.